Antes de entrar al capítulo en sí, quiero recordarte el por qué estamos estudiando esto. Bueno, primeramente, creemos que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Definitivamente, Efesios es una de las cartas más ricas en teología y en doctrina. Según los eruditos y aquellas personas que se dedican al estudio y que después desarrollan libros de teología, etcétera, dicen que la carta de Éfeso solamente se puede comparar a la carta a los romanos en cuanto a contenido, porque es sumamente vasta en cuanto a la teología y a la doctrina que nosotros creemos y seguimos. Y esto es interesante porque Romanos, a diferencia de Efesios, tiene muchos más capítulos. Y es como si de alguna manera Pablo en Efesios resumiera y concretara aquellas cosas más importantes de la doctrina cristiana, pero en Romanos Pablo se diera a la tarea de desmenuzar cada uno de los puntos y cada una de las promesas que también están expresados en Éfeso. Es por eso que Romanos tiene 16 capítulos, Efesios tiene solamente 6 capítulos, pero ambas cartas son sumamente ricas en doctrina y en teología y saludables para nosotros. Así que en Efesios nosotros podemos encontrar cuáles son aquellas cosas que nos definen como cristianos, parte de esa identidad que todos nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora, algo muy interesante es que Pablo tardó 3 capítulos enteros en hablar solamente de aquellas cosas que Jesús ha hecho para nosotros. O sea, 3 capítulos hablándonos de quiénes somos nosotros en Jesús. Pero a partir del capítulo 4, Pablo empieza con la otra mitad de la carta hablándonos ahora de lo que nosotros debemos de hacer ahora que sabemos quiénes somos en Jesús. Y sabes, eso tiene mucho sentido. Mira, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay algunos hombres a los cuales Dios les cambió su nombre, por lo tanto Dios les cambió su identidad. Uno de ellos fue Jacob. Yo sé que tú conoces la historia de Jacob. Jacob significa usurpador, tramposo. Y hubo un momento en su vida muy particular donde Jacob se encontraba en el problema más grande que él tuvo en algún momento. Su hermano de carne lo quería matar. Él se preocupó tanto que despidió a su familia y le dijo: me voy a quedar solo y voy a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no, cuando nos sentimos en medio de un problemón, es cuando realmente buscamos a Dios? La verdad. Y Jacob pasó por eso. Jacob se vio en un momento donde se sentía acorralado, despidió a su familia y se quedó solo y buscó a Dios de todo su corazón. Y Dios sale al encuentro con Jacob. Y hay una lucha entre Dios y Jacob ahí muy interesante. Y en ese momento Dios le dice que ahora él se va a llamar Israel. Dios le cambió el nombre. Israel significa algo así como príncipe de Jehová o príncipe de Dios. Ahora, también en la Biblia encontramos algunos otros hombres, y ahora en el Nuevo Testamento, particularmente a Pablo. Pablo no se llamaba así, él se llamaba Saulo, y Dios le cambió el nombre a Pablo. Pero del cual quiero centrarme hoy es justamente Simón. Simón fue posteriormente Pedro. Y hay un verso en la Biblia, en el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién ustedes piensan que soy yo? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y en eso Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta: Pedro, bienaventurado eres, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, eso no te vino por inteligencia humana, eso no te vino por tus propios méritos, eso te lo reveló mi Padre del cielo, te reveló quién soy yo. Ahora yo te digo, Simón, que tú eres Pedro. Ve esta dinámica. Hasta que Pedro tuvo la revelación de quién es Jesús, Pedro recibió un nuevo nombre. Pedro tuvo una nueva identidad. Pedro tuvo una transformación de Simón a Pedro. De la misma manera, nosotros solo podemos descubrir quién realmente somos en la medida que descubrimos quién es Jesús. En la medida que Jesús es revelado a nuestra vida. En la medida que nosotros vamos comprendiendo quién es este Dios al que ahora estamos siguiendo, nosotros vamos a ir encontrando quiénes somos. Y es lo que Pablo se encargó por 3 capítulos de decirnos qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros y en nosotros, para que podamos vivir ahora la clase de vida a la que hemos sido llamados a vivir.
Ahora, eso está en Mateo capítulo 16. Si tú avanzas un capítulo más, en el capítulo 17, hay un momento en la historia de Jesús sumamente especial. Se le conoce como el monte de la transfiguración. Yo sé que la mayoría de aquí ha escuchado eso. Si no, lo puedes leer en casa en Mateo capítulo 17. Y dice la Biblia del verso 1 al 5 que Jesús se llevó a 4 de sus discípulos. A 2 que se llamaban Jacobo, se llevó a Juan y a Pedro. Ahora ya no era Simón, ahora era Pedro, ¿sí? Se los lleva a un monte a orar. Y cuando ellos están platicando, de repente voltean y Jesús se transfiguró. Su rostro empezó a brillar como sol y su ropa empezó a ponerse blanca, blanca, blanca y tenía un destello. Así como los comerciales de Ace, ¿sí? ¿Se los has visto? Pues más que eso, bro. y los discípulos se quedaron atónitos al ver tal cosa. Y no solo eso, sino que a la par de Jesús había 2 hombres más. Por un lado estaba Elías y por otro lado estaba Moisés. Entonces cuando los discípulos vieron esto, se quedaron sorprendidos. Y Pedro le dice a Jesús, oye, estaría bien construir unas enramadas aquí para quedarnos de aquí. Ya no hay necesidad de bajar al monte. Aquí me quiero quedar contigo, aquí me quiero quedar con Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías son los representantes de la ley y los profetas. Jesús está al centro y por un lado Elías representa a todos los profetas y por otro lado Moisés representa a la ley. Y ambas cosas, la ley y los profetas, están apuntando hacia Jesús. Por si fuera poco, hay una nube que desciende y dentro de la nube hay una voz, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, al cual ustedes deben de escuchar, al cual ustedes deben de oír. Más claro ni el agua, bro. Más claro ni el agua. Ahorita con tantas corrientes que andan de que volver a practicar el judaísmo, que ponte esto en la cabeza, de que no comas tales cosas, de que guarda estas fechas y que habla en hebreo y en arameo, y es tan claro, todo apunta hacia Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Los profetas todos hablaron y apuntaron a Jesús. La ley nos conduce a Cristo porque nadie puede cumplir la ley, porque todos estamos condenados en el pecado y nadie puede cumplir la ley. Nadie se puede salvar por la ley. Todo lo que Moisés representó era en dirección al que sí nos puede librar de la muerte, al que sí cumplió la ley, y por él haber cumplido la ley, tú y yo tenemos justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo apunta y se trata a Jesús. Entonces, todo esto que estamos estudiando en Efesios apunta hacia esa dirección. Tú y yo sabemos quiénes somos en la medida que conocemos a Jesús. Y esto es progresivo. No es que un día digamos yo ya conozco a Jesús completamente, ya no hay nada que pueda aprender, ya no hay nada que puedas decirme. Esto es una obra progresiva. Vamos en asombro conociendo más la belleza, la grandeza, la hermosura, la santidad, el poder, la autoridad de Jesús, y en esa medida yo voy sabiendo cada vez más quién soy en Jesús, quién soy en Jesús. Cada vez me arraigo y me cimiento más en su amor, y de esa manera me mantengo fuerte al ver y admirar, reconocer quién es Jesús en mi vida. Y sabes que esto es maravilloso, que esto es algo particular. Tú puedes ser parte de una misma familia, parte de una misma congregación, pero es necesario que tú tengas una fe personal. Y así como tenemos una fe colectiva donde creemos lo mismo, es necesario que tú personalmente, individualmente, creas en Jesús. Amén. Entonces vamos ahora sí al capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer solamente 6 versos, del verso 1 al verso 6. Y dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Fíjate bien, Pablo no es la primera vez que se identifica como un preso por la causa de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la razón por la que él lo habían encerrado era por predicar el evangelio, no era por ser un malhechor, nada de eso, era porque predicaba el evangelio, y eso le llevó como consecuencia el que lo tomaron prisionero varias veces. En este caso en particular, cuando Pablo está escribiendo esto, se dice que estaba en un arresto domiciliario. Tenía 2 años encerrado en una casa donde quizás sí podía recibir visitas, donde quizás sí podía estar en una comodidad mejor que en una prisión,
pero estaba preso durante 2 años. Y ahí es donde Pablo escribe esto. Y él está ahí escribiendo estas palabras como prisionero de Cristo por servir a Cristo. Y dice Pablo, yo les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cuál es ese llamado que hemos recibido de parte de Dios todos nosotros? El llamado de ser como Jesús, el llamado de representar a Jesús en esta tierra, el llamado de vivir un estilo de vida que le dé gloria a Él y no a nosotros, el llamado de vida de un discípulo que se rinde a su Señor. Ese es el llamado. Ahora, quiero que observemos esto. Pablo se pone como un ejemplo. Él dice, yo estoy prisionero por servir al Señor. En otras palabras, yo no vivo para mí mismo, yo no vivo buscando lo que yo quiero, yo vivo para Cristo. Yo vivo para los propósitos del reino de Dios. Y esto es muy interesante porque Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho por nosotros primero. Dios siempre ha tomado la iniciativa con nosotros. Dios siempre nos pedirá algo que Él ya hizo y que nos puso el ejemplo para eso. Y el ejemplo maravilloso que tenemos es el de Cristo, viniendo a este mundo, renunciando a su gloria en el cielo para venir a humillarse y tomar nuestro lugar en la cruz y morir sustitutivamente por nuestros pecados. La Biblia habla claramente de una sustitución, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos nosotros sanados. Cristo trajo una sanidad completa a través de la obra en la cruz. Él se puso primero. Tú y yo hemos sido llamados a seguir sus pasos. Tú y yo hemos sido llamados a responder a lo que Él hizo por nosotros, pero Él pone el ejemplo primero. Él pone la iniciativa. Quiero que observemos también que esto de vivir una vida digna del llamado que hemos recibido está después de 3 capítulos donde vemos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes qué diferente sería que la carta a los Efesios empezara: vivan como Cristo vivió? Hermanos, lo que quiero decirles es, en el capítulo 1 de Efesios, es que ustedes son llamados a vivir una vida como Cristo la vivió. Sería muy diferente. Sería muy diferente porque no tendríamos nosotros la manera, ni la fuerza, ni el poder para vivir esa clase de vida. Es por eso que primero Pablo tarda esos 3 capítulos para enseñarnos, para modelarnos, para instruirnos en todas esas bendiciones que hoy tenemos en Cristo Jesús, en describirnos cuál es la identidad que ahora tenemos, para que entonces el fruto de saber eso, el fruto de recibir eso, sea una vida conforme al llamado que hemos recibido. ¿Sabes? Muchos miran la vida cristiana de una manera muy distinta. La miran como un conjunto de reglas, como una vida cargada, pesada, como un tengo que hacer todas estas cosas. Como cristiano tengo que perdonar, como cristiano tengo que hacer esto, tengo que ponerle otra mejilla, tengo que. La vida cristiana no tengo que. La vida cristiana, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La vida cristiana es un gozo. La vida cristiana es un privilegio. La vida cristiana es muy diferente a vivir la ley que era pesada y fastidiosa. La vida cristiana es una relación. Una relación creciente y maravillosa con aquel que nos ha dado una nueva vida. Su nombre es Cristo. Ahora, dice el verso 2: sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ok, fíjense bien. Pablo dice, vivan con dignamente el llamado que han recibido. ¿Y qué es ese llamado? ¿Cómo se ve ese llamado? Quiero que observes que no tiene nada que ver con rituales ni cosas externas. No tiene nada que ver con posiciones corporales, no tiene nada que ver con quizá una forma en la que pensamos que debe ser nuestra vestimenta. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el corazón. Observa, dice, sean siempre humildes y amables. Siempre humildes y amables.
Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. En otras palabras, el llamado que tú y yo hemos recibido es un llamado a ser tolerantes por amor, pacientes, amables, humildes. Y yo quiero decirte, ¿quién tiene todas esas virtudes en su vida? Cristo. El llamado que tenemos nosotros es el llamado a ser como Jesús. Ahora, esto es muy interesante porque dice aquí, sean siempre. El llamado de Dios es hacer, ser como Jesús, no solamente a hacer cosas como a veces pensamos. Dios está interesado en que nosotros veamos a Cristo e imitemos su conducta, imitemos su carácter. Esto es muy importante para nosotros, porque sabes, en mis fuerzas yo puedo ser humilde algunas veces, puedo ser amable algunas otras veces, puedo ser paciente una que otra vez, pero no siempre, hermanos. El hombre tiene la capacidad de seleccionar y de gestionar sus emociones, porque al final nuestras emociones van ligadas a nuestras acciones. En la mañana yo les decía que uno de mis hijos, Dios lo ha estado usando para mostrarnos muchas cosas de nuestro corazón a Vero y a mí. Y nos da risa porque mi hijo mayor está pasando por la preadolescencia. Entonces está en la etapa de que, hijo, recoge tu cuarto. Ah, ¿verdad? Hijo, ¿me traes el vaso? Ah. Hijo, recoge tus zapatos. Ah. Está en esa etapa, ustedes me entienden, ¿verdad? Porque ya estuvieron ahí, no se hagan. Pero cuando de repente le decimos, oye, hijo, hoy vamos a ir a comer tal comida que es su preferida. O sabes qué, hijo, no, hoy vamos a ir a la casa de tus abuelos. O sabes qué, hijo, en las vacaciones vamos a ir a Ensenada. Y cuando hay algo que le gusta, se convierte en la persona más amable del cuarto. Hijo, ¿me traes un vaso? Claro que sí, papá, para eso estoy, para servirte. Y nos volteamos a ver yo y mi esposa y nos da una risa. O a veces vamos en el carro y a ver, son tres, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Y uno dice, no, para allá, y otro, no, para acá. No, a mí no me gusta, eso está bien chafa, y no se ponen de acuerdo. Y tomamos la decisión, Vero y yo, y él dice, no, yo no quería ir. Y después decimos, ok, vamos a ir donde ya iba a decir el nombre, ¿no? Fulanito dice, y de repente le empieza a cambiar su cara. Y le digo, ¿cómo la ves? Me parece muy bien, está muy bien. Cambia su actitud por completo. Nos da risa, pero yo y Vero nos vemos ahí, ¿sí? ¿En qué sentido? En que luchamos con nuestras emociones y eso impacta en la forma en la que tratamos a las personas muchas veces. Obviamente mi hijo está en un proceso de madurez, de gestionar sus emociones, y nosotros tenemos que enseñarle, pero como cristianos estamos en algo muy similar. Muchas veces vemos este tipo de mandamientos. Tienes que ser amable, tienes que ser, y tú dices, pero ¿cómo le hago? Porque yo no me siento ser amable. De hecho, estoy muy frustrado, muy enojado, muy enojada. O puedo ser amable con los que son amables conmigo. Puedo ser perdonador o perdonadora con los que me perdonan, pero no me sale siempre hacerlo. Seamos honestos. Te tengo buenas noticias. Pablo no se está refiriendo a un esfuerzo humano. Pablo no está diciendo, ok, ya escuchaste lo que Jesús hizo por ti, ahora te toca a ti, a ver, dale. No está hablando de eso. Hermanos, el evangelio no nos pide que cambiemos. El evangelio nos cambia. Hay una gran diferencia en eso. Si tú y yo tuviéramos la capacidad de cambiar en nosotros mismos, pues ¿para qué viene Jesús a morir por nosotros? Ahora, no me confundas. No te confundas. Claro que el hombre tiene capacidad en su integridad intelectual para hacer cambios en su vida. Por ejemplo, si yo me pongo a dieta voy a bajar de peso. Ese es otro tema, hermanos. Es otro tema. Podemos cambiar nuestros hábitos, pero no podemos cambiar nuestro corazón. Podemos cambiar nuestra apariencia, pero no podemos cambiar nuestro corazón. No podemos remediar el problema del pecado en nuestra vida en nuestras fuerzas. Es por eso que tuvo que venir Jesús a remediar ese problema por nosotros. De eso se trata el evangelio. Entonces Dios sabe que tú no puedes cambiar. Dios sabe que yo no puedo cambiar. Por eso no me pide que yo cambie. Él me cambia.
Él me transforma. El evangelio no solamente te dice lo que tienes que hacer, el evangelio te da poder para hacerlo. La vida cristiana no es seguir un conjunto de reglas. La vida cristiana es una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Es una nueva relación con Dios que te transforma de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo hace? En la medida que tú vas entendiendo y recibiendo y experimentando su amor en tu vida. Mira, ¿quieres saber si tú estás entendiendo el evangelio en tu vida? Mídelo por el gozo que tienes hoy. El evangelio bien entendido produce gozo en tu vida. Aún lo que estés viviendo, lo que estemos viviendo, es que no me está yendo bien en mi economía, o estoy teniendo algunas situaciones en casa, o inclusive estoy pasando por una enfermedad. El gozo no es una emoción, se siente, pero no solo es una emoción. O sea, su raíz no son las emociones ni lo humano. El gozo es algo divino, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres saber qué tanto estás comprendiendo el evangelio tú personalmente? Mídelo por el termómetro del gozo en tu vida. ¿Cómo está tu gozo hoy? O sea, ¿estás gozoso por ser hijo de Dios? ¿Gozoso de saber que Cristo te ama? ¿Gozoso de saber que tienes una ciudadanía en el cielo? ¿Gozoso de saber que Dios es soberano y se está moviendo en cada situación en tu vida, en cada esfera de tu vida? No hay cosa en donde Dios no esté obrando, aun cuando tus ojos no lo logren ver, aun cuando tu mente no logre identificar que es algo bueno para ti. Tú te estás gozando de saber que Dios está operando en tu vida. Si no nos estamos gozando en esta nueva relación que tenemos, es porque aún no hemos entendido o no estamos entendiendo el evangelio. No estamos entendiendo esa clase de amor. Gracias, bro, me miraste bien sudado. Gracias, bro. Me gozo. El gozo en tu vida es directamente proporcional. Ya sé que enfado con esas palabras, ¿verdad? El gozo en tu vida es directamente proporcional al entendimiento y la revelación que tengas del evangelio. Te puedes estar en tu peor temporada aquí en la tierra, pero el gozo del Señor es tu fortaleza. Piensa por un momento cómo soportó la iglesia de los Hechos la persecución. Hubo hombres que fueron separados de sus hijos y a sus hijos los quemaron vivos. Los romanos hacían eso. El mismo Pablo que escribió esto antes de convertirse a Cristo fue un perseguidor de la iglesia. Y según algunos historiadores de este tiempo, entraban a las casas y sacaban a las mujeres de los cabellos y las arrastraban. Las metían a la cárcel y después las quemaban o las entregaban a los leones. Cosas atroces que hizo el mundo en contra del cristianismo. Y cómo estos hombres pudieron soportar tal cosa. Gracias, bro. Pudieron soportar tal cosa. Es un recado, un carro con acierto. ¿Cómo estos hombres pudieron soportar tales atrocidades aún con gozo? Aún con su mirada sin fluctuar su fe. Todos los discípulos de Jesús murieron siendo perseguidos. El que quizá pudiéramos decir que duró más años fue Juan en la isla de Patmos y murió en esa isla aislado. ¿Cómo pudieron soportar? Por el gozo puesto delante de ellos. Cuando tú y yo comprendemos el evangelio, hay gozo en nuestra vida. Y ese gozo de Dios es nuestra fortaleza para enfrentar todas las cosas que están viniendo, que están por venir en nuestra vida. Dicen que solamente hay dos tipos de cristianos: los que están en medio de una prueba y los que están por entrar en medio de una prueba. No sé cuál seas tú. A lo mejor tú estás en una o estás por entrar a una situación, pero quiero decirte que Dios ha prometido en su palabra estar contigo y no dejarte. Y eso debería ser suficiente para nosotros para saber que todo está dentro de un ecosistema resguardado por Dios. No va a pasar nada que Dios no permita que pase, porque no hay nadie que está por encima del poder, de la autoridad y del control de mi Señor.
Él tiene el nombre más alto de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie se iguala al poder de mi Señor, a la sabiduría, al conocimiento, a la protección que yo tengo en el Señor y que tú tienes por estar en Cristo. Entonces, cuando viene algo, aun cuando yo no lo esperaba, aun cuando yo no sabía y me toma desapercibido, es una oportunidad preciosa para practicar mi fe y decir: Señor, yo no veo, no sé cómo, pero tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y sabes, eso produce gozo en el corazón. Eso produce gozo en tu vida. Volviendo a lo que estábamos observando, de ser siempre humildes y amables, no es algo que Dios te está pidiendo hacer en tus fuerzas. Es algo que en el poder del Espíritu Santo que hoy habita dentro de ti y dentro de mí en esta nueva vida que hemos recibido, es posible. Es algo que tú y yo podemos ser ahora en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el verso 3, ya voy terminando. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Lo que Pablo está diciendo es: esfuércense por mantenerse en paz. Esfuércense por mantener relaciones sanas, por procurar la paz. De hecho, somos embajadores de paz nosotros. Somos personas que buscan siempre reconciliación, que buscan siempre la resolución de conflictos, hasta donde podemos nosotros hacerlo. Para que deje de haber un conflicto, ambas partes deben de reconciliarse, y muchas veces uno quiere reconciliar y la otra parte no. Por eso, hasta donde nos es posible, debemos de procurar nosotros siempre la paz con las personas, siempre la armonía con las personas. Ahora, esto que Pablo está escribiendo, lo está haciendo en un contexto de iglesia. Cuando Pablo se refiere a mantener la paz y la unidad en el Espíritu, está hablando de la iglesia. Está hablando a los hermanos. Y debe haber en nosotros esa actitud y ese deseo de que siempre haya armonía en la casa de Dios. Y tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi actitud. Tiene que ver con el hecho de que mi corazón sea muy intencional en esto. Miren, yo sé que muchos de nosotros quizá venimos de otros lugares donde quizá vivimos situaciones que nos marcaron. O a lo mejor tú fuiste el que marcaste a alguien, no sé. Pero todos nosotros venimos de situaciones. Pero lo que yo sí te quiero decir hoy es que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, Dios quiere que recuerdes esto. Todos hemos sido llamados a ser como Jesús. Y tiene que haber en nosotros la disposición de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón de buscar la paz con todos. Puede ser que en medio de esta predicación el Espíritu Santo ponga en tu corazón, así como Jesús lo dijo: antes de presentar tu ofrenda al altar, piensa, reflexiona en tu corazón si hay alguien con el que tengas alguna bronca, y ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Porque Dios quiere santificarte y hacerte más maduro en Cristo. Y definitivamente nuestra madurez en Cristo y nuestro crecimiento en Cristo va muy directamente ligado a la capacidad que tenemos de perdonar y amar a las personas. Aun cuando a veces uno se humilla y se siente que lo pisotearon, y cada vez que me he sentido así, el Espíritu Santo me recuerda: voltea a ver a tu Señor. Y veo a mi Señor humillado, pisoteado, herido por mi pecado. Y yo digo: lo que me hicieron a mí no se compara ni en lo más mínimo con lo que Jesús sufrió por mi pecado. Y cuando Dios me permite ver eso en mis situaciones personales, Dios me da poder para amar y perdonar. No es algo que yo tengo que hacer en mis fuerzas, es algo que Dios me dota de poder en la medida que veo la cruz y recibo de su Espíritu, en la medida que mi mente está pensando en el Evangelio todos los días. Quizá ahorita haya personas que tú no puedes ver, que tú no puedes tolerar, que las ves y te duele el estómago. Me ha pasado, la verdad. Yo también soy humano.
O personas que ya no te sientes cómodo con esas personas, porque a veces uno cristianiza mucho el perdón, ¿verdad? ¿En qué sentido? No, pastor, yo ya no siento nada, ya no le hablo, ya no le invito a mi casa, pero ya la perdoné. No, pastor, ya cada quien su vida, yo en el nombre de Jesús lo perdono, pero que ni se me vuelva a parar enfrente, porque quién sabe. Eso no es perdón. Perdonar es decirle a alguien: me ofendiste y te merecías esto, pero en lugar de darte lo que te merecías por la falta, por el agravio, por la injusticia que has cometido contra mí, decido darte la gracia que yo he recibido. Jesús debería haberme condenado por mi pecado, pero Jesús decidió absorber mi pecado y darme de su gracia. Y los que van entendiendo el evangelio empiezan a vivir su vida de esa manera. Algunos dicen: pastor, pero no es fácil. Es que no se trata de que tú lo hagas, se trata de que ahora la vida de Cristo fluya a través de ti. ¿Sabes dónde está nuestro trabajo como cristianos? En buscar al Señor, en buscar al Señor, en depender del Señor, en rendirnos al Señor. El efecto de eso es como activar tu vida espiritual. Es como cuando prendes una moto, prendes algo, todos los circuitos, todo el motor empieza a engranar y a funcionar, porque hay esa chispa que lo enciende. De la misma manera, cuando tú tienes comunión con Dios, activas la nueva vida que tienes en Cristo. Mientras tú no tengas una devoción a Dios en tu casa, un buscar al Señor en tu corazón, puedes haber recibido todo, pero es como una moto que nomás está cubierta con una capota ahí sin estrenar. En el momento en que tú empiezas a tener comunión con el Señor, a estudiar la palabra, a orar, a buscar el rostro del Señor, eso que ya has recibido empieza a tomar vida, empiezan los engranajes, empieza a haber crecimiento. Dios te empieza a llevar a madurez, y aquello que creías imposible de soltar, imposible de dejar de hacer, en el poder que has recibido empieza a ser posible. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se ve esa vida? Una vida de pruebas y luchas, sí, pero gozo constante, gozo constante, gozo constante, crecimiento constante, madurez constante. Y esa es la vida que vamos a vivir. Ahora preguntémonos: ¿estamos viviendo así? Si no, no recibas esto como una condenación. Recibe esto como: ya entendí dónde está mi problema. He descuidado mi comunión con Dios, he descuidado mi oración. O sea, no oro, bro, la verdad. Vengo aquí, cuando usted dice vamos a orar, oro. O cuando dice vamos a leer la Biblia, la leo ahí, porque en la casa no me doy el tiempo para leerlo. Entonces ahí está nuestro esfuerzo, ahí es donde debe estar. Dios no te está pidiendo que te esfuerces para perdonar, ni te está pidiendo esfuerzo para soportar. Dios quiere que tu vida que ahora has recibido se active y te des cuenta que has recibido una nueva capacidad, que has recibido una nueva forma, una nueva mente, un nuevo corazón en Cristo Jesús. Ya vamos a terminar con el siguiente verso. Dice el verso 4: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Aquí vamos a ver la Trinidad divina en operación. Dice: pues hay un solo cuerpo y un solo ¿qué? Espíritu. Cuando dice un solo cuerpo se refiere a la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Hay una sola. Miren, aquí alrededor, si no me equivoco, hay una iglesia aquí a unas 5 cuadras para allá que se llama Nueva Vida en Cristo, creo. Acá en la Carvajal está la iglesia 7 Olivos. Unos 5 o 6 kilómetros hacia allá, hacia el periférico, se encuentra Fuente de Vida. Y muy probablemente, bueno, ya son las 2, no creo que haya servicio ahorita, pero en la mañana sí estábamos en servicio todas las iglesias. Quiero decirte, estamos en diferentes iglesias locales con diferentes nombres, pero hay una sola. Cuando Cristo nos ve una sola iglesia. No estamos en competencia con nadie, eso es absurdo. Y me atrevo a decir diabólico, porque el único que se goza de eso es el diablo. No estamos en competencia con nadie. Somos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia, de un mismo ejército, aunque estemos en diferentes lugares. Pero hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos ha introducido al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Los cristianos tenemos más en común de lo que pensamos y sabemos. A veces andamos buscando las diferencias.
De repente llega gente aquí, lo cual es muy razonable, y dice: todo está bien ahí, nomás que el pastor, ¿por qué no se pone corbata? Tuviera más unción si usara corbata, pegara más el mensaje. Sí. A lo mejor unos dicen: todo está bien, pero apagan la luz y se me va el fuego. Y sabes, es muy válido, porque quizá tú vienes de una iglesia que funcionaba diferente, que en doctrinas secundarias era diferente, ¿sí? Y muchas veces son las cosas que nos dividen. Pero quiero decirte, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y aquí Pablo dice: hay un solo cuerpo, una sola iglesia, hay un solo espíritu, el Espíritu Santo, y tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Todos recibimos una misma salvación de la misma manera. Nadie puede ir al cielo por otro medio que no sea Cristo. Si está en China la iglesia, en Japón, en Arabia, donde esté, Bernabé y Aimé están en Marruecos, en una comunidad muy pequeña donde no existe una iglesia, y la única manera en la que los marroquíes van a ser salvos va a ser la misma manera en la que los mexicanos son salvos, por medio de Cristo y poniendo su fe en Él. Al final de cuentas, eso es lo que nos une. Después dice el verso siguiente: hay un solo Señor. Ahorita hablamos del Espíritu. Ahora, ¿quién es el Señor? Cristo, el Hijo. Pues hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué una sola fe? Como dije hace un momento, podemos tener diferencias en doctrinas secundarias o terciarias, inclusive, que si el velo o no el velo, que si la mujer puede usar pantalón, que si no, que si puede predicar o no puede predicar, que si aretes o no aretes, que si falda larga, falda corta o pantalón, que si corbata o no corbata, y tantas cosas, que si se habla en lengua o no se habla en lengua, muchas cosas que son doctrinas secundarias. Pero hermano, si tú crees que Jesucristo es el Salvador y tú crees que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, si tú crees que Jesucristo es el único camino al Padre, eres mi hermano. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Verso 6 y último: un solo Dios y Padre de todos. Tenemos el mismo Padre. Hay un vínculo en nosotros más especial que el sanguíneo, es el espiritual. Y dice: quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre gobierna sobre todos nosotros. En su soberanía Él nos puso aquí hoy. Quizá hoy tú vienes de invitado, de invitada, pero quiero decirte que detrás de esa invitación está la voluntad soberana de Dios para que estuvieras aquí. Quizá anduvieras, no sé, en las carreras en la Rumorosa o en San Felo, comiéndote un cóctel de camarón en la playa. No sé. Pero Dios quería que hoy estuvieras aquí y escucharas su palabra. Dios quería que hoy estuvieras aquí y pudieras conocer de su amor, porque Él es soberano. Pero también dice que este Padre actúa por medio de todos. Hay temporadas donde uno se siente solo y Dios permite que personas se vayan de nuestra vida, pero al mismo tiempo Dios en su momento traerá personas a nuestra vida que son para edificarnos, para ayudarnos, para seguir moldeando nuestra vida, porque Dios actúa por medio de todos. Las relaciones que hoy tienes te están purificando en muchos sentidos y otras te están alentando a crecer. Si estás casado, créeme, Dios te está purificando. Y dice: y está el Padre en todos nosotros. ¿Sabes cuáles son mis oraciones para la iglesia? Que realmente Avivamiento de Amor experimente que cuando digamos hermano no sea de dientes para afuera. Hay tanta belleza cuando tú y yo entendemos el gran significado de esta persona que ni conocía, que ni tiene mi apellido, ni se parece a mí, es realmente mi hermano, mi hermana. Cuando la iglesia empieza a entender eso en profundidad y empieza a practicar la hermandad, hermano, el mundo va a voltear a ver la iglesia. Porque si hay algo relevante para el mundo, es el verdadero amor de Dios. El mundo no se sorprende por nuestra vestimenta, ni por las luces, ni por el sonido, los eventos que hagamos. En el mundo no hay amor verdadero. En el mundo la gente
pasa por encima de otras, aún de sus propias familias, con tal de llenar su propio egoísmo y sus propios corazones. Pero cuando de repente aparece una comunidad de gente que ni se conocía, que se aman sinceramente, que practican el amor filial, que se procuran los unos a los otros, el mundo va a poder ver a Jesús, y Jesús es sumamente atractivo. Quizá la gente no sabrá mucho de doctrina o de teología, pero una vez que volteen a ver a Cristo en la iglesia se va a encargar de hacer discípulos a esas personas, para que esas personas vayan por otras personas. Y así el Padre actúa en todos nosotros. Y ese es el crecimiento real que Dios quiere darle a su iglesia. Quiero terminar diciéndote y recordándote que esto de la vida cristiana, este llamamiento que hemos recibido, no es en nuestras fuerzas. Jesús dijo, Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. Una persona que tiene descanso en su alma es una persona que puede perdonar, es una persona que procura la paz, es una persona que es amable, es una persona que es humilde. Porque ¿cómo no ser humilde? Al ir entendiendo que tú no ganaste nada, que tú no eres dueño de la salvación. Cristo te salvó por gracia, que todas las promesas que tienes ahora en el Señor las tienes por gracia. No hay nada que ganaste, todo nos ha sido dado un regalo por medio de la fe. No podemos jactarnos de nada. Es por eso que ahora vivimos una vida de gratitud, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor.